La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, ese que nos permite además sentir. Por eso hay que cuidarlo, y hoy en Mundo Salud hablaremos justo de eso, de cómo cuidar nuestra piel. Muy buenos días, yo soy Juana Ramírez y les agradezco mucho por acompañarme en una emisión más de Mundo Salud. Como les decía en la introducción, hoy vamos a hablar de la piel, de ese órgano maravilloso que tiene un montón de magia y de poesía. Y para hablar de la piel y de poesía, nadie mejor que la doctora Marcela Saeb. Así que Marcela, bienvenida de nuevo a Mundo Salud, qué gusto tenerte de nuevo. Ay, estoy muy contenta, Juana, de verdad que me hayas invitado, me hayas incluido en tu programa y poder contribuir en el conocimiento de la piel. Y bueno, claro, hablando también un tantito de poesía, que yo no soy poeta, aclaro, soy dermatóloga y dermatopatóloga, pero amo la poesía. Pero los que te conocemos creemos que no sabemos que eres mejor si dermatóloga o poeta, ¿eh? Así que tienes un club de fans también ahí. Muchas gracias. Decía al comienzo que se trata de un órgano maravilloso y nadie mejor para decirnos por qué que tú, Marcela. Bueno, la piel es la barrera que nos pone entre el medio ambiente, ¿no?, y los otros seres humanos y los otros seres vivos y no vivos, ¿no? Y entonces este órgano tan grande nos permite este intercambio, no nada más en sensaciones a través de órganos táctiles o elementos táctiles, sino la interacción también a través de proteínas y sustancias que son reconocidas en la superficie de la piel a través de varias células, y también la expresión a través de humores y sudor, por ejemplo, en axilas o ingles, y eso pues va reconociendo inclusive la identidad de cada persona, ¿no? Dependiendo de cuántas bacterias tenga, por ejemplo, en las axilas y en estos pliegues, y la interacción con el sudor, que el sudor usualmente no huele, sino es esta interacción, lo que nos va haciendo únicos prácticamente con el resto de los seres humanos. Marcela, leía en algún lugar que si exploráramos correctamente nuestra piel, podríamos identificar tempranamente muchas señales de enfermedad, no solamente de enfermedad de la piel, sino de otro mundo de factores y de síntomas asociados a otras enfermedades. Sí, es muy importante y yo lo repito constantemente en las redes sociales, es revisiones anuales. Necesitamos revisar nuestra piel con el especialista anualmente, y nosotros en casa a través de un espejo, o si nuestras parejas o con quien convivamos, detéctenos si han visto alguna lesión nueva, una mancha nueva, una bolita nueva, o las lesiones que pueden ir saliendo también, como dices, en enfermedades inflamatorias, autoinmunes. ¿Y cuáles son esos signos? La piel, prácticamente el dermatólogo lo que hace primero es encuerar al paciente. Una cosa muy complicada, porque siempre les digo a los pacientes, llega alguien que no te conoce y lo primero que haces es entrevistarlo, ¿no? Le sacas la información y luego le quitas toda la ropa, ¿no? Lo encueras en su historial médico y lo encueras físicamente, y es un tanto impactante, pero es la forma que el dermatólogo, sin interrogar prácticamente, tiene ya la topografía, la morfología, las lesiones primarias, las lesiones secundarias, lesiones primarias como pápulas, nódulos, y secundarias como las costras, todo lo que se tiende a caer, las escamas. Y cuando ponemos todo esto junto, que es la semiología dermatológica, prácticamente tenemos un 80% del diagnóstico. Y luego ya viene el interrogatorio, desde cuándo tienen las lesiones, se acompañan o no de comezón, o de dolor, o de picazón, o de un dolor exquisito, ¿no? Porque hay tumores que duelen solitos, no hay que hacerles nada, por sí mismos duelen, o desde cuándo tiene la enfermedad, nació con ella, o la adquirió en la vida adulta, o a qué edad la adquirió, o se ha ido complicando. Entonces ya viene ese como interrogatorio dirigido. Pero sí, el dermatólogo es el único que solo de ver tiene el 80% del diagnóstico. Qué maravilla, y creo que es apasionante este mundo de la piel, que nos permite entender no solo de qué puede estar enferma nuestra piel, sino de qué puede estar enfermo todo nuestro cuerpo. Vamos a seguir platicando con la doctora Marcela Saeb después del corte. El gasto de bolsillo es un parámetro que se usa en los países, en todas las economías del mundo, como una referencia de lo que las familias dedican a la atención de la salud de la familia. Pero
tiene que tender a reducirse, porque este gasto familiar normalmente se hace de manera desordenada, no planeada e imprevista, o prácticamente de emergencia. Son los casos cuando hay un niño con cáncer y que no está bien cubierto, o un cáncer de mama, cáncer de próstata, enfermedades u otras enfermedades raras que son altamente costosas y que si no son bien atendidas por el sistema público, las familias buscan desembolsar y cubrir a su paciente, a su familiar lo más posible. Pero normalmente es gasto catastrófico y empobrecedor. ¿Por qué? Porque la familia termina gastándose sus ahorros o vendiendo sus propiedades, quedándose sin patrimonio o reduciendo su patrimonio, o incluso termina endeudándose con tal de sacar adelante a su familiar. Cuando esa enfermedad de alto costo tiene que ser cubierta por el sector público. En los países más avanzados, como en los nórdicos, que luego son nuestra referencia, justamente casi no ejercen gasto de bolsillo las familias, porque son los gobiernos, el sector público, quien las cubren esas enfermedades costosas. El problema es que en México el gasto de bolsillo, que sí se venía reduciendo en la década pasada, ahora en los últimos 2-3 años, bueno, más bien en los últimos 5 años, porque fue desde el sexenio pasado que se está notando ese incremento en el gasto de bolsillo en salud, está incrementándose por varios factores, pero evidentemente un elemento fue la pandemia que todavía no acaba y que sigue elevando el gasto de bolsillo familiar en la salud. Y eso porque, por un lado, los pacientes que no son COVID se tuvieron que atender fuera del sistema público, gastaron en comprar sus medicamentos por no ir a los hospitales, terminaron yendo a la farmacia para comprar lo que se requiriera, que no obtuvo en el sistema público o en el IMSS, en el ISSSTE o en la institución que lo cubriera. Y aparte también por los problemas de desabasto de medicamento que lamentablemente no se han terminado de arreglar, de resolver, y las familias han tenido que ir también complementando las necesidades de sus medicamentos, de sus dispositivos, de su monitoreo, yendo a la farmacia privada. Aun cuando van al hospital y los atienden en el hospital, en el propio hospital, como hay desabasto, no les cubren todo su material y todos sus medicamentos y las familias están yendo a comprar. Es una terrible noticia porque eso significa que está habiendo empobrecimiento de las familias, y el gasto de bolsillo en salud afecta sobre todo a las familias sin recursos, a las más pobres, porque la proporción de su ingreso y de su gasto se está creciendo en el segmento de salud. Dentro de la valoración audiológica, es indispensable realizar una otoscopía para valorar cómo está nuestro oído externo. En caso de que encontremos cerilla, la retiramos. Por favor, no utilices nada para limpiar en casa tus oídos. No metas cotonetes, pasadores, ningún otro instrumento. Si sospechas que tienes un tapón de cerilla, acude a tu especialista. En Grupo de ASA, los atendemos. Estamos hablando con la doctora Marcela Saeb, dermopatóloga, una especialista maravillosa en el tema. Y Marcela, quiero pasar a uno de los temas que más nos asustan a todos, que es el cáncer en la piel, que es más común de lo que nos imaginaríamos, para preguntarte cuáles son las señales que tendríamos que estar buscando o las que nos deben generar alerta y qué hacer. Sí, el cáncer de piel, melanoma y no melanoma, así se clasifica a grandes rasgos, da varios síntomas y signos, empezando por las lesiones que son las de melanoma. Son lesiones usualmente pigmentadas en el 80-90% de los casos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un color café, al café oscuro, al negro, al gris, al negro azuloso. Entonces, más o menos esa variable. Manchas oscuras. Manchas oscuras. Ok. O bolitas o elevaciones también, ¿no? Porque los lunares pueden tener volumen y los melanomas pueden tener volumen. Entonces, ya sea plano o con volumen. ¿Y qué analizamos en las lesiones pigmentadas? El ABCD. Y eso lo puede hacer cualquier persona en su casa. Si la lesión que yo tengo está muy bien delimitada y le hago una línea imaginaria de la lesión y es simétrica, es correcto. Si es asimétrica, es un punto negativo. Si los bordes están como comidos, es un punto negativo. Si tengo 2 colores o 3 colores, es un punto negativo. Si es un diámetro mayor a 4 milímetros, antes eran 6, ahora bajaron a 4, es
un punto negativo. Y si tiene elevaciones, o sea, es mancha y además tiene una elevación o ha evolucionado a ser más grande, más chorreada, tener la bolita más la mancha, entonces son datos que nosotros utilizamos para identificar una lesión sospechosa. Y así nos tenemos que quedar, lesión sospechosa. O, francamente, que clínicamente las podemos identificar con el ojo y a través de un dermatoscopio, que es una lupa con luz. Hay patrones con esto, donde nosotros decimos, esto ya es un melanoma, te tengo que hacer una biopsia, no hay opción, y tengo que analizar en esta biopsia cuáles son los factores pronósticos en el caso del melanoma, que son principalmente las mitosis, la úlcera y cuánto tumor tengo. El factor más importante pronóstico solo es el volumen. Y las no melanoma tienen una variabilidad enorme. Manchas rojas con escama que ulceran, que no mejora la úlcera, que siguen ulcerando y sangrando solas y que no se quitan. O sea, aparecen y luego no se quitan. Marcela, tú eres famosa entre los oncólogos porque te has ganado la posición del diagnóstico preciso, infalible. O sea, cuando un diagnóstico es complejo hay que enviárselo a la doctora Marcela Saeb Lima, que él nos lo va a resolver. Y eso no es un halago, es algo que es real, es cierto. Ahora, ¿por qué no diagnosticamos tempranamente las enfermedades dermatológicas? ¿Cuál es el error que se está cometiendo en el consultorio? Tanto del médico general, ¿no?, que de entrada no está necesariamente entrenado en temas oncológicos, como de dermatólogos que pueden tratar una mancha de otra forma antes de descartar un problema mayor. Sí, tenemos varios puntos donde podemos interactuar. Uno, lo estás haciendo tú, y la verdad yo estoy muy agradecida, que es tocar el tema, ¿no? Invitar a las personas que saben del tema. 2, hacer promoción de salud en la piel. Necesitamos, como los dentistas, yo siempre he dicho, hasta los dentistas tienen la pasta y la canción de cómo se la... Nosotros tendríamos que tener ese impacto también. Nos falta un tanto porque nos vamos luego más hacia la cosmética, hacia los... ¿no? Y se nos olvida esta parte que es muy importante. Entonces, informar a la población, entrenar a los dermatólogos y a los médicos generales cuáles son estas lesiones y tomar biopsias. Ese es un factor que yo he visto acá en México, a diferencia de Estados Unidos, que es donde yo me entrené, en el noreste de Estados Unidos, en Boston, y ahí bueno, en Estados Unidos prácticamente es biopsias y biopsias. Aquí nos falta tomar más biopsias. Tenemos la cultura de, a ver, le ahorro la biopsia, tomo poquita biopsia, y no, hay que tomar más biopsias, hay que diagnosticar todavía más. El número de quirúrgicos que puede hacer cualquier dermatólogo, patólogo general o especialista en la piel es muy bajo comparado con un sitio en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, yo alguna vez visité laboratorios ahí, hacían 1000 biopsias al día, wow, ¿no? Al día. Entonces, sí necesitamos más biopsias, más escrutinio y más información a la población, y de esa manera, sumando estas dos cosas, con información de impacto y con escrutinio clínico e histopatológico, vamos a detectar más tumores, y de manera, como tú dices, temprana. ¿Por qué? Porque probablemente con una crema lo quito, con una cirugía sencilla lo quito. A diferencia, si yo dejo evolucionar a que ya tengo una gran bola, pues las cosas se complican y el pronóstico va a ser siempre desagradable. Marcela, una buena parte de las personas que nos ven en el espacio de Mundo Salud son mujeres que además somos las encargadas de cuidar la salud de toda la familia. Entonces, para ellas y por supuesto para todos los que nos están viendo hoy, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Cuáles son las cosas que tendríamos que hacer siempre con nuestra piel y cuáles las que no deberíamos hacer para cerrar esta entrevista? Bueno, vamos a empezar por la higiene. Entonces, en la higiene, utilizar un jabón suave. Tenemos varias marcas, no las voy a mencionar, pero hay una que es como una palomita, ¿no? Y es el más natural, o de bebé, o sustitutos de jabón están en el mercado, son muchísimos los sustitutos de jabón, entonces necesitamos baño diario. No tallar ni rascar la piel, no necesitamos sacates, esponjas, que se está percudido, no. De hecho, ese tallado es el que va dañando la piel.
Eso es en relación a higiene, baños rápidos, agua tibio fría, no caliente porque eso reseca la piel, y siempre mantener una piel lubricada. Y eso lo hacen varias cremas y varias marcas. Tenemos ya una cosmética en las farmacias muy buena, muy aceptable para cualquier tipo de piel. Y eso es en relación a la higiene y el mantenimiento. A la prevención, pues el fotoprotector, ¿no? Entonces tenemos pantallas solares, protectores solares químicos. De hecho, hay unas líneas ahora nuevas, por ejemplo, que ha sacado Bernia, que son eco-friendly, o sea, amigables al medio ambiente porque son biodegradables, y las pantallas solares. Nuevamente, la cosmética ahora de los protectores solares ha evolucionado tanto, se ha estandarizado, y ya no pica, ya no arde, ya no se ve feo, y entonces tenemos hasta colores, ¿no? Entonces, protector solar todos los días, 30 minutos antes de salir. Llueve, trueno, relampaguee, como dice el señor del palacio, ¿no? Y nos lo tenemos que poner diario. Luces blancas, computadoras, la ventana, entonces necesitamos eso. Si podemos a esto agregarle un sombrero, una sombrilla, cuando nos vamos a exponer más tiempo al sol, el uso de guantes para manejar. Yo vengo eso promocionándolo mucho tiempo, llevo 10 años, un tanto más usándolos, y no tengo manchas en mis manos, ¿no? A pesar de que hago actividades del sol. Eso en prevención. Y detección temprana anualmente. Exacto, al menos nos vamos a ver una vez al año con el dermatólogo para que nos revise. Marcela, muchísimas gracias por volver con nosotros a Mundo Salud. Muchísimas gracias a ti, Juana, muchísimas gracias a tu auditorio que te ve, y pues esperemos seguir impactando sobre el cuidado de la piel. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. En la edición de agosto de la revista Mundo Ejecutivo, presentamos en portada a Javier Cordero, director general de Red Hat, quien expone que la filosofía de la empresa es atraer a más compañías al cambio en las tecnologías de la información para ayudar a la reactivación económica. En la edición de este mes también presentamos el ranking de las 100 universidades más importantes de México. A través de la tecnología y el compromiso de las instituciones educativas, la educación superior en el país se adapta a la nueva normalidad. Ofrecemos a nuestros lectores un especial con los despachos legales más influyentes. Las firmas jurídicas enfrentan el reto de practicar con ética y excelencia su ejercicio profesional. En entrevista exclusiva, el presidente y director de GM Motors en Latinoamérica, Elías Masri, comparte el crecimiento de la automotriz durante la crisis económica. Además, en Mujer Ejecutiva, Ángeles Ojeda analiza el panorama laboral para las y los líderes de recursos humanos. Pilar Cruz demuestra que la disciplina es el mejor estilo de liderazgo. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Y hoy en Mundo Salud estamos a flor de piel. Y para seguir hablando de la piel, me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Rodrigo Gutiérrez. Rodrigo, bienvenido a Mundo Salud. Muchas gracias por la invitación, Juana. Rodrigo, estábamos hablando en el primer bloque de todas las enfermedades que podemos detectar a través de la piel, ¿no? Y cómo explorar permanentemente nos puede ayudar a detectar tempranamente no solo enfermedades de la piel, sino muchas otras complicaciones en todo nuestro cuerpo. Pero también es cierto que la piel es nuestra mejor carta de presentación. Claro. Y entonces tú eres el mejor para contarnos qué hacer para vernos bien, para que tengamos la mejor carta de presentación posible. Bueno, yo siempre les pregunto a mis pacientes si no les gustaría verse mejor. O sea, siempre buscamos la mejor versión de uno mismo, y qué mejor que prevenir. O sea, porque todo el mundo, ay, ¿qué hago para quitarme estas manchas, para quitarme este acné, para quitarme estas arrugas? Pues lo primero sería pues, que no aparecieran, ¿no? Y sí podemos hacer muchas cosas para prevenirlos. Claro que comer bien, dormir bien, no tomar, no fumar, etcétera. Pero la parte que nosotros como dermatólogos estamos como que muy incisivos o insistentes es evitar el sol, porque el sol te envejece. Y punto número 2, hacer uso de la tecnología para prevenir pues varias situaciones, como puede ser las líneas de expresión, que es cuando aplicamos toxina botulínica en la frente, en el entrecejo, los ojos, la nariz. Oye, pero ¿por qué desde los 28 años?
para que a los 30, 35, 40 no tengas tantas líneas de expresión. El otro tratamiento que te puedo mencionar es el ácido hialurónico, que es una sustancia que aplicamos en las áreas infraorbitarias donde se nos desinfla la cara. Que ha sido una revolución. Hoy ves en el súper o en la tienda dermatológica que todo tiene ácido hialurónico. ¿Por qué? Bueno, el ácido hialurónico es una sustancia que produce nuestro cuerpo. Tenemos alrededor de 15 gramos en todo el cuerpo, pero el 50% de este ácido hialurónico está en la piel. Pero se va deshaciendo, o sea, nosotros lo producimos y lo deshacemos con la hialuronidasa propia de nuestro cuerpo. Pero ojo, no confundir lo que tienen las cremas de ácido hialurónico con el que utilizamos para rellenar, porque nosotros para rellenar también tenemos diferentes tipos, diferentes densidades. Utilizamos unos más densos. Tú imagínate una gelatina con poca agua y más grenetina, pues está como que más dura. La utilizamos para la nariz, para el mentón, para remarcar el ángulo mandibular, y uno como que más suave lo utilizamos para los labios, para los surcos o para las ojeras. Entonces, prácticamente en 15 minutos tú puedes ver un antes y un después de tu mismo rostro. Nada de cambiar, nada de baby face o que terminas con cara de ardilla. No, hay que ir con un especialista, hay que ir con una persona que le sabe a la aplicación, pero también que tiene un concepto de belleza, digamos que universal. Porque luego ves al inyector, pues deforme, pues obviamente va a tener a sus pacientes con una estética diferente. Entonces sí, ojo, hay que ir con un especialista, dermatólogo, cirujano plástico, que somos quienes aplicamos este tipo de sustancias. Rodrigo, pero te me fuiste a las alternativas que ya existen para corregir imperfecciones, ¿no? Pero también, porque me he consentido contigo en tu clínica. No, muchas gracias por acudir. Todas estas rutinas de limpieza, de cuidado, para también proteger, porque el paso del tiempo es inevitable de todas maneras. ¿Cómo hacemos para que ese paso del tiempo sea lo más digno, lo más sano posible para nuestra piel? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Mira, nosotros tenemos dos tipos de tratamientos, uno en la clínica y otro en casa. Para terminar, el de la clínica es toxina, relleno. El otro es limpieza, exfoliación e hidratación. Llámale de diferentes nombres. El procedimiento es exfoliar, retirar las células muertas que ya no necesita tu piel y que puede tapar los poros. El otro tratamiento es láser. Generalmente es láser Q-switch para fragmentar las manchas y favorecer la regeneración de colágeno y elastina, que es rejuvenecimiento. Y el quinto es radiofrecuencia. Radiofrecuencia para evitar la flacidez, que se nos caiga la máscara, dice un paciente. Pero tenemos también el tratamiento a la par de casa. En casa, ¿qué hacemos en casa? La rutina se debe de basar en 5 productos, porque no es de que, ay, no, sí, yo hago mi rutina, doctor. Ah, ¿qué utilizas? Pues un jabón y una crema. No, bueno, pues estamos en cero, ¿no? O sea, el principal tratamiento o elemento de la rutina es el protector solar, y ese es como prevenir. El segundo es la hidratación. Necesitamos una sustancia que hidrate nuestra piel, que generalmente tiene ácido hialurónico. Para prevenir el envejecimiento, un antioxidante concentrado, un suero de la mañana, generalmente con vitamina C y vitamina E. Y necesitamos un dermolimpiador de acuerdo a nuestro tipo de piel. Si es grasa, si es seca, va a ser lo que va a determinar el vehículo de nuestro dermolimpiador. Y por último, el tratamiento correctivo. O sea, el tratamiento para manchas, el tratamiento para acné, el tratamiento para mantenimiento de la piel sana. O sea, va a depender de la patología de cada paciente. Esos son 5 productos básicos que deben de estar en el baño, ahí enfrente de tu espejo. Nada de que si no, no hay una rutina completa. Rodrigo, los errores más comunes, las cosas que dices, no, por favor, no hagan estas cosas en casa. Uy, bueno, aquí nos vamos a pasar 2 días. O sea, yo creo que si hablamos de acné, es pellizcar los granitos. Ok, no pellizcar, ¿qué más? No aplicar remedios caseros, llámese pasta de dientes al acné, llámese pañal con la primera orina en la mañana del bebé. Nada de eso, porque además incrementas el riesgo de manchas y de otro tipo de complicaciones. De irritación, incluso de infecciones. ¿Qué más no? Utilizar productos de una calidad dermatológica.
Porque si utilizas, sí uso toxina, sí, pero China que la consiguieron en el mercado negro, vas a tener problemas. Entonces, sí hay muchas cosas que debemos de evitar. Revisar que tu médico esté certificado, también eso es, tú vas a contratar a alguien que te ayude en casa y bueno, quiero las referencias, quiero tu INFE, o sea, quieren tantas cosas. Y cuando van con el médico, cuando ven a alguien con una bata blanca, no, sí, ya, él es médico. No. Rodrigo, pues encantada. Ya sabes que el tiempo en televisión es corto, pero ya volveremos a invitarte para que sigamos hablando de la piel. Y a ustedes no se les olvide, tenemos que ir con el dermatólogo al menos una vez al año, explorarnos periódicamente. Yo siempre les digo que al menos una vez al mes al espejo, solos, completamente desnudos, para revisar cualquier cambio, cualquier mancha, cualquier granito, cualquier cosa que nos llame la atención. Y cuando se trata de la piel, por favor, solo vayan con los especialistas. Para eso tenemos a los dermatólogos. Yo soy Juana Ramírez. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en Mundo Salud. Mundo Ejecutivo presentó